Establecemos contacto en vivo en Lima con Carlos Alza, es director de la Escuela de Gobierno y Políticas Públicas de la Universidad Católica de Perú, director de PAR Políticas Públicas, Regulación y Desarrollo Sostenible y consultor político nacional e internacional. Señor Alza, muy buenos días, gracias por acompañarnos en el informativo. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué pasó con mi torrente? Señor Alza, ¿me escucha? Señor Alza, buenos días. Él está en la ciudad de Lima, Perú, donde hoy los ciudadanos van a elegir entre dos candidatos, Pedro Pablo Kuczynski y Keiko Fujimori. Van a elegir su posible regreso al fujimorismo. Hay algunos analistas que debaten respecto a si es la vuelta al neoliberalismo democrático con Kuczynski o el capitalismo salvaje de Keiko Fujimori y cómo impactaría esta decisión en términos económicos a nivel regional en Perú. Estas son imágenes en vivo desde uno de los centros de elección, donde hay que recordar que hay un operativo de seguridad de alrededor de 9,000 efectivos que están vigilando la zona, después de que durante la primera jornada electoral, la primera vuelta presidencial, se reportaran algunos conatos de bronca. Y bueno, hoy hasta el momento no se han reportado mayores incidentes. Parece que fluye con normalidad esta jornada electoral en Perú para elegir a quién será su presidente por los próximos 5 años, al sucesor de Ollanta Humala. Vamos con contacto en vivo a las 8:18 de la mañana en Lima con Carlos Alza. Muy buenos días, gracias por acompañarnos en el informativo. Muy buenos días con ustedes también. Quisiera preguntarle, las tendencias, las últimas encuestas ya daban un margen muy pequeñito de diferencia entre ambos candidatos. ¿Cómo impactará esto en los resultados, en la legitimidad? Y sobre todo, las autoridades electorales dicen que alrededor de las 9 de la noche va a comenzar a fluir este resultado para saber quién es el sucesor del presidente Humala. ¿Habrá legitimidad, habrá claridad en estos resultados? Bueno, en realidad los resultados en Lima están restringidos, ¿no?, por la legislación, de modo que las encuestas están restringidas, de modo que lo que sabemos es por las filtraciones que ocurren a través de las redes sociales. Efectivamente, mucha población está conectada a las redes y conoce un poco de los últimos resultados de las últimas encuestas que dan a PPK, le dan un ligero margen sobre Keiko Fujimori. Yo creo que eso a nivel de redes sociales, por supuesto, tiene impactos. Las personas empiezan a notar que efectivamente hay un cambio, hay personas que se animan a considerarse personeros, se han inscrito el día de ayer cientos de personeros para el partido de PPK, buscando formar esta especie de gran coalición contra el fujimorismo, que es lo que hemos notado en esta segunda vuelta. Aparentemente a las 9 de la noche a las 4 primero tendremos un boca de urna que se anuncia después de cerrada la elección, y a las 9 de la noche tendremos seguramente unos resultados un poco todavía iniciales, pero que dará la autoridad electoral aquí en el Perú. Veremos si efectivamente lo que anuncian estas encuestas en las últimas 24 horas son reales o no, y veremos si ganó PPK o Keiko Fujimori. Para algunos es incomprensible que el fujimorismo tenga una esperanza de volver al gobierno. Hay quienes dicen que es un debate entre las políticas económicas, el capitalismo salvaje de Fujimori y el neoliberalismo democrático de Kuczynski. ¿Esto de verdad tiene un impacto? ¿Los electores están saliendo a votar por una visión política económica para su país? Fíjese, yo creo que el tema económico hoy día, en esta segunda vuelta por lo menos, no resulta ser un tema tan relevante como uno podría haber imaginado en la primera vuelta. En la primera vuelta, claramente, candidatos como Julio Guzmán, que fue un poco más derecha-centro, o Verónica Mendoza, que fue la izquierda y que tuvo un crecimiento exponencial en los últimos días antes de la primera vuelta, dan cuenta de que efectivamente había una discusión sobre el modelo económico. Sin embargo, hoy día, con PPK y con Keiko Fujimori, la decisión, yo creo, ha saltado y ha superado la discusión sobre el modelo económico, poniendo los votos de la izquierda y de ese sector que no es fujimorista
en la balanza lo que puede ser el modelo económico versus la democratización, el riesgo de que la democracia pueda verse afectada en un eventual gobierno de Fujimori, o incluso el recuerdo de lo que fueron las violaciones de derechos humanos o la corrupción. Me da la impresión de que mucha población que estaba en duda si votar finalmente por cualquiera de los dos, porque ambos son de derecha, optaron, como lo hizo Verónico Mendoza el pasado lunes, en una mirada un poco más estratégica, pensando en no permitir que Fujimori gane, a pesar de que PPK representa, por supuesto, una derecha muy clara en el Perú, ¿no? Dice, la política económica no tenía ahora un papel fundamental. El tema de seguridad, de empleo. Escuchábamos hace unas semanas denuncias de quién es el que recolecta el dinero para la campaña de Keiko Fujimori, que tendría una investigación, y lo hace la DEA justamente antes de esta jornada electoral. Este tipo de denuncias respecto a vinculaciones con el narcotráfico, en torno a la seguridad, en torno a la corrupción, ¿cómo impactan en las urnas contra Fujimori en todo caso? Sí, tengo la impresión, aunque esto es difícil todavía de medir, porque estos hechos sucedieron muy poquito antes y luego se cortaron precisamente, se cortó la difusión de las encuestas. Pero tengo la impresión de que actos como la investigación de la DEA, que se puso en conocimiento a través de los medios, en donde se vincula a uno de los líderes y financistas de la campaña de Keiko Fujimori al tráfico de drogas, y por supuesto en una investigación, todavía nada de esto está confirmado, creo que efectivamente ha generado la imagen de un partido que tiene altos cuestionamientos y revive de pronto aquello que ocurrió en el fujimorismo de los 90, en donde hubo un proceso de corrupción fuerte y por supuesto esto, digamos, da la imagen de que podría volver a ocurrir, que hay alguna cercanía eventual. Al principio, además, Keiko Fujimori lo defendió radicalmente y luego un poco dio un paso al costado, pero ya parecía tarde. Yo creo que esos temas sin duda han afectado el proceso electoral y quizá estén definiendo estos últimos momentos. Recordemos que en el Perú, además, las elecciones se terminan definiendo siempre en las últimas 24 horas. Muchos candidatos que estuvieron antes primeros no ganaron elecciones y otros que estaban abajo subieron y terminaron ganando elecciones. Fue el caso también de Ollanta Humala en algún momento y de Castañeda Lozo, por ejemplo, que perdió las elecciones habiendo estado primero en la Municipalidad de Lima. Y yo creo que ahí estos hechos, igual que las discusiones y la nueva visión de PPK y la nueva posición de PPK como alguien que ataca un poco más, que se vuelve más político y deja de ser tan técnico como lo había sido hasta ahora, y el apoyo de este sector de la izquierda liderado por Verónica Mendoza, pareciera que son puntos que se empiezan a encontrar para poder abrirle la puerta a una PPK que de pronto se empieza a posicionar aparentemente por muy poco margen, es cierto, pero que tiene de pronto grandes posibilidades de ser hoy día el nuevo presidente de la República. Eso esperemos a ver cuáles son los resultados. Es Carlos Alza, muchísimas gracias por habernos acompañado esta mañana al informativo de Entre 24. Muy bien, gracias a ustedes.